La verdad oculta de la casa de la enfermera en Puebla, el horror que su familia quiso enterrar. En una calle empinada de Puebla, donde las casas viejas de fachada color pastel se apretaban unas contra otras como si temieran caerse, estaba la casa de la enfermera. Así la conocían todos en el barrio desde hacía décadas, mucho antes de que los vecinos actuales nacieran. Tenía muros gruesos, ventanas altas con herrería negra y un pequeño jardín frontal donde las bugambilias habían crecido sin control, trepando por las paredes como manos moradas que intentaban entrar a la casa. De día, el lugar parecía solo una construcción antigua, más del centro histórico. De noche, en cambio, cuando el aire frío bajaba de los volcanes y la neblina se colaba entre las calles, la casa se transformaba en un bloque oscuro que muchos preferían rodear antes que pasar justo frente a la puerta. La enfermera se llamaba Marta. Había trabajado toda su vida en hospitales públicos de Puebla, en guardias interminables, emergencias llenas, pasillos donde el olor a cloro no alcanzaba a tapar el aroma a medicamentos y miedo. Su casa, heredada de sus padres, estaba en una zona que había sido de clase media trabajadora y que ahora empezaba a llenarse de cafeterías modernas y hostales para turistas. Pero, para los vecinos de siempre, la casa de la enfermera tenía otra fama. Se decía que ahí dentro guardaba cosas que nadie más quería recordar, historias que sus propios familiares habían intentado enterrar. Y no solo por lo que Marta hacía en la noche, cuando las luces se quedaban prendidas en el cuarto del fondo, sino por lo que había pasado muchos años atrás, cuando todavía vivía con ella su hermana menor, Clara. Antes de continuar con esta historia, basada en hechos que podrían ocurrir en cualquier barrio de México, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas crónicas oscuras de familias que intentaron esconder la verdad, pero la casa nunca la olvidó. Marta era de esas mujeres que aprendieron a hacerse pequeñas para poder entrar a cualquier lugar sin estorbar. Bajita, de piel morena tostada por los años, caminando al hospital, siempre llevaba el cabello recogido en un chongo apretado y los ojos cansados, pero firmes. Nadie en el barrio sabía exactamente cuántos años tenía. Solo sabían que llevaba más de 30, entrando y saliendo con el mismo uniforme blanco y la misma mochila vieja que colgaba de su hombro derecho. Si alguien la saludaba, respondía con educación, pero rara vez se detenía a platicar. Su vida, pensaban, estaba hecha de turnos dobles, pacientes ingratos y doctores prepotentes. Y la casa, de silencios. Lo que casi nadie sabía era que Marta tenía miedo de su propia casa. No miedo a fantasmas con sábanas flotando, ni a sombras inventadas, sino a otra cosa más concreta, la sensación de que, en cualquier momento, alguien iba a tocar a la puerta no para pedir ayuda médica, sino para exigirle cuentas. Porque había algo que nunca había contado, ni siquiera a sus compañeros del hospital, en uno de esos cuartos fríos de paredes altas y lámparas fluorescentes, años atrás, había ocurrido algo con un paciente que marcó para siempre su vida y la de su familia. Y la casa de Puebla era el lugar donde, sin querer, había encerrado esa historia. Aquella tarde en que todo volvió a empezar, el cielo de Puebla se había cubierto de nubes bajas, pesadas, dejando caer una llovizna fina que se pegaba a la ropa. Marta regresaba de su turno nocturno, con los pies hinchados y la espalda dolorida. Avanzaba por la calle empedrada con paso lento, escuchando a lo lejos el sonido de las campanas de una iglesia y el murmullo de los camiones en la avenida principal. La ciudad despertaba. Ella solo pensaba en dormir unas horas antes de volver al hospital. Al llegar a la casa, metió la llave en la cerradura como tantas veces.
Lo que no esperaba era encontrar, junto a la puerta, un sobre de papel amarillo con su nombre escrito a mano: Marta Gómez. No había remitente. Miró hacia los lados. La calle estaba vacía. Apenas una señora barría más abajo, y un perro callejero buscaba comida en una bolsa de basura rota. Marta tomó el sobre, sintiendo que algo en el estómago se le apretaba. Entró, cerró con seguro y caminó hasta la mesa del comedor, donde la luz que entraba por el tragaluz caía directo. Se sentó, respiró hondo y abrió el sobre. Adentro había varias hojas dobladas, con el membrete de un despacho de abogados de la Ciudad de México. Empezó a leer: por medio de la presente, nos ponemos en contacto con usted en representación de la familia Herrera López, decía la carta. Marta frunció el ceño. Ese apellido lo conocía demasiado bien. Los Herrera López no eran una familia cualquiera. Eran los parientes del paciente que había muerto en una de sus guardias más difíciles, hacía más de 20 años, en un hospital de la capital al que ella había ido temporalmente para cubrir una plaza. El paciente se llamaba Julián Herrera, un hombre de dinero que había llegado con un diagnóstico complicado y que, según los médicos, tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Aún así, su familia había exigido lo mejor, amenazando con demandas si algo salía mal. La carta continuaba: después de muchos años, hemos decidido retomar la investigación sobre las circunstancias de la muerte de nuestro familiar. Hemos tenido conocimiento de que usted, como enfermera responsable en aquel turno, posee información relevante y que, adicionalmente, su familia se benefició de esa situación al recibir bienes y dinero cuya procedencia nunca fue aclarada. Le solicitamos se ponga en contacto con nuestra oficina a la brevedad. De lo contrario, nos veremos obligados a emprender acciones legales para esclarecer lo ocurrido. Marta soltó el papel como si le quemara. No podía creerlo. Habían pasado décadas. Su hermana Clara estaba... No, ni siquiera se permitía terminar esa frase en sus pensamientos. Se levantó de golpe y caminó hasta la ventana que daba al patio interior. Afuera, la lluvia seguía cayendo, fina, insistente, sobre las macetas abandonadas. La casa parecía más oscura de lo normal, como si hubiera escuchado el contenido de la carta. «No puede ser», murmuró, llevándose una mano al pecho. El primer impulso fue romper el sobre, quemar las hojas en la estufa y fingir que nunca las había recibido. Pero algo en la frase «bienes y dinero cuya procedencia nunca fue aclarada» la detuvo. No hablaban solo de ella, hablaban de su familia, de lo que su padre había hecho con la desesperación a cuestas, de lo que su hermana Clara había escondido en esa misma casa, en un cuarto al que Marta casi nunca entraba. Se volvió hacia el pasillo. La puerta del cuarto de Clara estaba cerrada, igual que siempre, desde que su hermana se había ido, o más bien, desde que la familia decidió que era mejor no hablar de ella. Ese cuarto se había convertido en una especie de bodega maldita. Ahí habían quedado guardadas cajas viejas, ropa que nadie quiso tocar, y una cajita de madera que Marta nunca se atrevió a abrir. Sabía que su padre había guardado ahí el resto del dinero que llegó en aquellos años oscuros, junto con documentos que nadie se atrevió a llevar a un abogado. Mientras no se hable de eso, no nos pasa nada, había dicho él. Pero el tiempo, al parecer, no había borrado nada. Solo lo había dejado escondido en la casa. Las horas pasaron lentas. Marta intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar los gritos del hijo de Julián Herrera en el hospital, aquella madrugada. «Si mi papá se muere, los voy a hundir a todos, sobre todo a los que lo descuidaron». Volvía a ver las luces parpadeantes de la sala, el monitor que bajaba, el médico ordenando maniobras de reanimación mientras ella corría de un lado a otro.
buscando medicamentos que no alcanzaban porque el hospital estaba rebasado, y volvía a recordar ese momento en que, horas después del fallecimiento, un hombre de traje oscuro se le acercó en el pasillo, le puso un sobre en la mano y le dijo, en voz baja, «Para usted y su familia, por su discreción». La versión oficial es que fue un fallo del corazón. Nada de hablar de negligencia, ¿entendido? Ella había querido negarse, pero su padre estaba desempleado. La casa en Puebla se caía a pedazos, y su hermana Clara necesitaba dinero para terminar la preparatoria. «Es un dinero sucio», había dicho Marta. «Sucia es la vida que llevamos», respondió él, arrebatándole el sobre. A partir de ahí, la casa de la enfermera dejó de ser solo una casa vieja para convertirse en el lugar donde se guardaba un secreto comprado. Ahora, tantos años después, la familia Herrera reclamaba. Y no solo eso, insinuaban que el horror que se había vivido en la casa, esas cosas que los vecinos murmuraban, tenía relación con lo que pasó en el hospital. No estaban del todo equivocados. Marta decidió que no podía enfrentar eso sola. Buscó su celular viejo, ese que apenas recibía señal en algunas partes de la casa, y marcó un número que no llamaba desde hacía meses. «Bueno», contestó una voz ronca del otro lado. «Tío Rogelio, soy Marta», dijo ella nerviosa. «Marta», la voz se suavizó. «¿Pasó algo con tu mamá?» «No, ella ya no está, tío», respondió tragando saliva. «Es por otra cosa. Recibí una carta de la familia Herrera. Del otro lado hubo un largo silencio. Ya era hora», dijo él al fin. «Pensé que ese fantasma se iba a quedar dormido, pero ya ves que no. Dicen que van a investigar y que nuestra familia se benefició», explicó Marta. «Tienen razón, en parte, pero no saben todo». «Tú tampoco sabes todo», replicó Rogelio. «Solo viste lo del hospital, lo que pasó después en esa casa. Eso te lo escondieron». Marta se quedó helada. «¿A qué se refiere?» «A tu hermana», respondió él. «A lo que hicieron con ella para que se callara, y a lo que la casa se tragó sin que nadie quisiera mirar». Marta sintió que las piernas le temblaban. Siempre había sospechado que la historia de Clara no había terminado como su padre le contó. Se fue a estudiar fuera. No preguntes. Nunca hubo llamadas, ni cartas, ni visitas. Solo el cuarto cerrado. «Necesito saber la verdad», dijo Marta con voz baja pero firme. «Si la familia Herrera va a venir por nosotros, quiero saber de qué nos van a acusar exactamente». «Entonces tendrás que abrir ese cuarto», contestó Rogelio, «y hablar con gente que juró no volver a pisar esa casa». En la noche, cuando la lluvia se convirtió en una cortina más densa y el viento hizo que las ventanas viejas vibraran, Marta se plantó frente a la puerta del cuarto de Clara. Tenía la llave original en la mano, esa que siempre había llevado colgada en un llavero separado, como si fuera una carga. La introdujo en la cerradura. El metal chirrió, como si se quejara por tantos años de abandono. La puerta se abrió con un quejido largo. Un olor a polvo, humedad y algo más, algo rancio, antiguo, difícil de describir, salió del cuarto. Encendió la luz. El foco parpadeó varias veces antes de estabilizarse, iluminando un espacio congelado en el tiempo. Una cama individual cubierta con una colcha floreada, un tocador con espejo manchado, pósters viejos de bandas noventeras en las paredes, una mochila con cierres oxidados tirada en el suelo. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, excepto una pequeña cajita de madera sobre la mesa de noche. Esa cajita se veía más limpia, como si alguien la hubiera tocado hace poco, pero nadie, que ella supiera, entraba a ese cuarto. Marta se acercó, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Abrió la cajita. Adentro, doblado con cuidado,
Estaba el mismo sobre que su padre había recibido aquella noche en el hospital, solo que ahora vacío. Junto a él había un fajo de papeles amarillentos, recortes de periódico, copias de documentos y una carta escrita con la letra de Clara. Si estás leyendo esto, hermana, decía al inicio, es porque nadie más tuvo el valor de hacerlo. Lo que pasó con el señor Herrera no fue solo culpa del hospital, fue culpa nuestra también, por aceptar dinero a cambio de silencio. Papá creyó que todo se arreglaría con esa plata, pero no sabía que el verdadero horror no iba a estar allá afuera, sino aquí adentro en esta casa. Lo que me hicieron después, para que yo no hablara, no lo quiero llevar sola a la tumba. Marta tragó saliva, sintiendo que la casa entera contenía la respiración mientras ella empezaba a leer la confesión de su propia hermana. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre Puebla, lavando las fachadas de colores. Adentro, en la casa de la enfermera, lo que la familia había querido enterrar por décadas empezaba por fin a salir a la luz. Y lo que Marta descubriría en esas páginas no solo cambiaría la forma en que se veía a sí misma y a los suyos, sino que también revelaría por qué, desde hacía años, algunos vecinos aseguraban ver en la ventana de ese cuarto la silueta de una joven que jamás debió quedarse atrapada entre esas paredes. Marta sintió que las letras de la carta se movían frente a sus ojos, como si se resistieran a ser leídas. Se sentó en la orilla de la cama de Clara, que crujió bajo su peso, y acercó la hoja a la luz amarillenta del foco. Papá dijo que ese dinero era para salvarnos, continuaba la carta de su hermana. Pero en esta casa nunca llegó la salvación, solo llegó el miedo. Primero fue el sobre con los billetes, luego los hombres de traje que venían a hablar con él a la sala, de noche, cuando tú estabas en el hospital. Decían que la versión oficial era que el señor Herrera había muerto por su enfermedad, pero que en los papeles había cosas que podían interpretarse de otra manera, y que si queríamos evitar problemas, teníamos que colaborar. Marta recordó vagamente aquellas visitas. Habían sido pocas, pero intensas. Hombres que no miraban a nadie a los ojos, que hablaban en voz baja, que se iban tarde. Su padre le había dicho que eran del sindicato o de la aseguradora. Ella nunca preguntó más. Yo escuchaba escondida en las escaleras. Seguía la carta. Un día escuché claramente que dijeron mi nombre. La hija menor, dijeron. La que todavía está estudiando. La que quiere ser enfermera como su hermana. Me dio escalofríos. No entendí por qué hablaban de mí, hasta que un día papá me llamó a la cocina. Ahí, la letra de Clara se volvía ligeramente temblorosa. Me dijo que, por un tiempo, yo iba a tener que ir a la Ciudad de México a apoyar a una familia que necesitaba ayuda, que así nos aseguraríamos de que nadie abría la boca sobre lo que pasó con el señor Herrera. Yo le dije que no, que qué tenía que ver yo con eso, pero se puso como nunca lo había visto. Me gritó que el techo sobre nuestras cabezas, la comida, el dinero para mi escuela, todo eso venía de ese sobre, que no era justo que tú cargáramos con todo que yo también tenía que aportarle a la familia. Marta se llevó una mano a la boca. Nunca había sabido los detalles. Solo recordaba la versión descafeinada. Clara consiguió trabajo de enfermera particular con una familia en la capital. Lo que la carta decía era otra cosa. Me llevaron a una casa grande en Las Lomas, continuaba. La familia Herrera. No era toda la familia, solo uno de los hermanos del señor que murió, su esposa y sus hijos. Yo no era enfermera, era una especie de sirvienta silenciosa. Me hacían limpiar, llevar medicinas a la señora, que fingía estar más enferma de lo que estaba, y sobre todo, me obligaban a escuchar. Había noches en que me sentaban en un rincón mientras hablaban con abogados, médicos, gente importante.
Decían que necesitaban tener una ficha de este lado, alguien que hubiera estado cerca de lo que pasó en el hospital, por si un día les convenía cambiar la historia. Yo era esa ficha, Marta. Tenía apenas 18 años y ya era una ficha en un juego de gente con dinero. Marta sintió que la garganta se le cerraba. Imaginó a Clara tan joven, metida en una casa ajena como rehén elegante, cautiva de un acuerdo que ella no había elegido. Siguió leyendo. Al principio pensé que solo querían usarme como espía, pero poco a poco empecé a notar otra cosa. El hijo mayor de la familia, Mauricio, empezó a fijarse demasiado en mí. No de la manera bonita, ya sabes. Me hacía comentarios sobre mi uniforme, sobre mi cuerpo, sobre lo agradecida que deberíamos estar mi familia y yo. Una noche, después de que sus padres se fueron a una cena, entró a mi cuarto sin tocar. Lo que hizo, no quiero escribirlo con detalle, solo diré que quiso cobrar en mi cuerpo el precio de nuestro silencio. Fui con la señora de la casa. Le conté llorando. Ella me miró como si yo fuera una cucaracha. Si dices algo, me dijo, vamos a recordar que tu familia aceptó dinero para esconder la verdad. Nadie le cree a una muchacha pobre cuando se enfrenta a gente como nosotros. Las manos de Marta temblaban tanto que tuvo que dejar la carta sobre la cama un momento. Sintió una oleada de náusea, de rabia, de culpa. Había estado trabajando sin parar para que a su familia no le faltara nada, sin saber que, en paralelo, Clara había sido entregada como moneda de cambio. Tomó aire y siguió leyendo. «Regresé a Puebla hecha pedazos», decía la carta. «Papá me dijo que no hiciera escándalo, que si nos enfrentábamos a esa gente perderíamos todo, que tú no tenías por qué enterarte, que ya tenías bastante con el peso de lo del hospital. Yo me encerré en este cuarto, dejando que la casa absorbiera mis gritos cuando tú no estabas. A veces, cuando no podía más, bajaba al patio en la madrugada. Sentía que la casa me tragaba, que las paredes se cerraban. Por eso los vecinos dicen que se escuchaban llantos y golpes. No eran fantasmas, era yo. Hasta que un día decidí irme. No aguantaba más el silencio de ustedes, ni el poder que esa familia tenía sobre nuestras vidas. Me fui con lo poco que tenía, pero antes escondí esta carta y los recortes de periódico en la cajita. Si un día los Herrera volvían, quería que tú supieras que el horror no fue solo lo que pasó en el hospital. Fue lo que nos hicieron después, con nuestra culpa. La carta terminaba con una frase que hizo que Marta sintiera los ojos arder. Perdóname por haberte dejado sola con esta casa, pero no podía quedarme. Si alguna vez logras enfrentar a esa gente, no lo hagas solo por mí ni por papá. Hazlo por ti, por tu conciencia, porque tú eres la que vive aquí, y la casa lo recuerda todo. Marta se quedó en silencio, con el papel sobre las piernas. El foco del cuarto zumbaba, y afuera la lluvia había menguado, dejando el aire frío y claro. La casa parecía escuchar cada latido de su corazón. Nunca se había sentido tan acompañada y tan sola al mismo tiempo. Bajó al comedor con la carta en la mano. La dejó junto al sobre de los abogados y se sirvió un vaso de agua que apenas pudo tragar. Su tío Rogelio llegó al poco rato, con una chamarra vieja y el rostro marcado por los años. ¿La leíste?, preguntó sin rodeos. Sí, respondió Marta con la voz raspada. ¿Tú sabías todo esto? Rogelio suspiró, se sentó y se frotó la cara. Sabía partes, admitió. Tu papá me pidió ayuda cuando empezó todo, pero también me pidió que no te dijera nada. Decía que tú ya cargabas suficiente con lo del hospital. Yo fui un cobarde, Marta. Acepté callarme. ¿Dónde está Clara?, preguntó ella con un hilo de esperanza. ¿Está viva? ¿Sabes algo? La última vez que supe de ella fue hace más de 10 años, respondió él.
Me llamó desde el norte. Dijo que estaba trabajando en una clínica pequeña, que no quería volver a Puebla. Dijo que esta casa le daba pesadillas, que no quería saber nada de los Herrera ni del dinero. Y colgó. Marta se recargó en el respaldo de la silla. «Los Herrera quieren investigar», dijo señalando la carta. «Dicen que la familia se benefició. Quieren limpiar su nombre, supongo, aunque sea décadas después. ¿O quieren adelantarse a algo?», respondió Rogelio pensativo. «Tal vez alguien más está escarbando, o tal vez la culpa les pesa ahora que los hijos quieren entrar en política o negocios limpios. Estas familias no dan paso sin guarache». Marta guardó silencio. De pronto, una idea empezó a formarse en su mente, pequeña pero insistente. Siempre había vivido tratando de evitar problemas, tragándose la injusticia. Pero la carta de Clara y la visita de los abogados habían roto algo en ese patrón. «No voy a esconderme», dijo de pronto. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rogelio, alarmado. «Voy a llamar al número de la carta», respondió Marta. «Pero no para pedir perdón. Voy a decirles que si quieren saber lo que pasó, lo sabrán todo. Lo del hospital y lo de después. Y que no voy a hacerlo en un cuarto cerrado de su oficina, sino frente a quien haga falta». Rogelio abrió mucho los ojos. «Eso es peligroso, Marta. Esa gente tiene dinero, contactos. Pueden voltearlo todo y hacerte ver como la culpable». «Ya lo soy, en parte», dijo ella con amargura. «Aceptamos ese dinero, callamos, miramos a otro lado mientras Clara sufría. No voy a pasarme lo que me queda de vida escondiendo la basura debajo de la alfombra. Esta casa está harta. Yo también». Tomó el celular, marcó el número del despacho que venía en la carta y esperó. Una recepcionista contestó. La pasó con un abogado que hablaba con tono amable pero calculador. «Enfermera Marta Gómez, qué gusto que nos llame», dijo él. «Justo queríamos escuchar su versión». «Pues la van a escuchar», respondió ella. «Pero no solo ustedes. Quiero que estén presentes también representantes del hospital, si es posible, y alguien de la Comisión de Derechos Humanos. Si van a investigar, que sea bien». El abogado guardó silencio unos segundos. «Eso es poco usual», dijo. «Nosotros solo buscamos aclarar algunos puntos y quizá llegar a un acuerdo». «Ya hubo acuerdos antes», contestó Marta. «No resultaron bien para nadie. Esta vez quiero que todo quede por escrito, con testigos. Si no aceptan, no tengo nada más que decirles, y buscaré a alguien más a quien contarle lo que sé». «No creo que sea necesario llegar a eso», replicó el abogado con un tono ligeramente más tenso. «Déjenos organizar algo. Nos pondremos en contacto». Colgó. Marta se quedó mirando el celular como si fuera un animal extraño. «Estás como tu madre», dijo Rogelio con una sonrisa triste. Cuando por fin se hartaba, nadie la detenía. «Ojalá me hubiera hartado antes», respondió ella. Tal vez Clara no habría tenido que irse. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y expectativa. Marta siguió yendo al hospital, atendiendo a pacientes, cambiando sueros, escuchando historias de dolor ajeno mientras la suya hervía por debajo. En la casa empezó a ordenar el cuarto de Clara. Guardó algunas cosas, dejó otras tal como estaban. No quería borrar la presencia de su hermana, pero tampoco seguir viviendo en un mausoleo. Una noche, al regresar del turno, encontró un nuevo sobre bajo la puerta. Esta vez, además del membrete de los abogados, había el sello de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Adentro, una cita. Se convocaba a una reunión en una sala neutral, con la presencia de representantes del hospital, de la familia Herrera y de la propia Marta. Con el fin de escuchar testimonios y revisar documentación relacionada con la muerte del señor Julián Herrera y las circunstancias posteriores. Marta sintió una mezcla de miedo y alivio. No era solo ella frente a ellos, habría testigos. El día de la reunión amaneció frío.
con el volcán cubierto de nieve visible a lo lejos desde algunas partes de la ciudad. Marta llegó con su uniforme blanco impecable, aunque era su día libre. Llevaba en la bolsa una copia de la carta de Clara, algunos recortes que había encontrado y, sobre todo, la decisión de dejar de huir. En la sala, de paredes claras y mesa larga, ya estaban sentados dos representantes del hospital, una abogada de la comisión, el mismo abogado de los Herrera, y a su lado, un hombre de unos 50 y tantos años, con traje caro y expresión dura. Marta reconoció en sus facciones algo del paciente que había atendido años atrás. «Soy Tomás Herrera», se presentó él, sin mucha cordialidad. «Mi padre murió en ese hospital. Y yo soy la enfermera que estuvo en ese turno», respondió Marta, sin agachar la cabeza. «Pero también soy parte de una familia que cargó con cosas que ustedes no quisieron ver». La abogada de la comisión tomó la palabra. «Estamos aquí para escuchar versiones y revisar documentos», dijo. «No es un juicio, pero puede ser el inicio de uno. Señora Marta, ¿quiere usted comenzar?» Marta respiró hondo y empezó a hablar. Contó los detalles de aquella noche en el hospital, la falta de medicamentos, las instrucciones contradictorias de los médicos, la presión de la familia, el miedo a perder el trabajo. Contó cómo, horas después de la muerte, un hombre que se presentó como representante de la familia le entregó el sobre con dinero, condicionando su silencio. Señaló que el hospital nunca quiso investigar a fondo, que prefirió aceptar que había sido una complicación esperable. Los representantes del hospital se removieron incómodos. Tomás Herrera los miró con dureza. «Eso no lo sabíamos», dijo, apretando los dientes. «Siempre nos dijeron que el hospital fue impecable, y yo siempre creí que su familia había ordenado ese pago», respondió Marta, «que no querían problemas». Luego sacó la carta de Clara. Sus manos temblaban, pero su voz no. «Lo que pasó después fue peor», dijo. «No solo nos compraron el silencio, convirtieron a mi hermana en rehén, leyó fragmentos de la carta uno por uno, saltándose las partes más íntimas, pero dejando claro el patrón. La colaboración forzada, el abuso, las amenazas. El rostro de Tomás fue cambiando de color, del enojo rojo al horror pálido. «Eso es imposible», murmuró él. Yo nunca supe nada de eso». «Tal vez usted no», respondió Marta, «pero en su casa lo sabían, y aunque no lo supieran, se beneficiaron del miedo que su apellido imponía». El abogado intentó intervenir, hablar de verificación de hechos, de posibles exageraciones, pero la abogada de la comisión lo frenó. «Todo lo que aquí se dice queda asentado», advirtió, «y puede investigarse. Si hay responsabilidad del hospital, se verá. Si hay responsabilidad de particulares, también». Hubo un silencio tenso. Tomás, con la mirada perdida, apoyó las manos sobre la mesa. «Mi padre era complicado», admitió, «y mis hermanos también. No voy a defender lo indefendible. Si alguien en mi familia hizo lo que esa carta describe, quiero saberlo. No para limpiar nuestro nombre, para al menos dejar de esconder la basura». Volteó a ver a Marta. «¿Qué quiere usted?», preguntó. «¿Dinero? ¿Una disculpa?» Marta lo miró fijamente. «Quiero que Clara pueda volver a esta ciudad sin miedo si algún día lo desea», dijo. «Quiero que, cuando se hable de la muerte de su padre, no se use mi nombre como chivo expiatorio. Quiero que el hospital reconozca que no tenía las condiciones adecuadas. Y quiero que la casa donde vivo deje de ser la caja donde se guardan los secretos vergonzosos de todos». Sus palabras quedaron flotando en la sala. No pedía una fortuna, no pedía venganza espectacular, pedía algo más difícil: verdad y reparación. La reunión se alargó por horas. Se acordaron investigaciones internas, se abrieron expedientes, se programaron declaraciones adicionales. Nada se resolvió de inmediato, pero algo cambió.
Por primera vez, lo que había pasado en la casa de la enfermera en Puebla dejó de ser un rumor de barrio para convertirse en una historia documentada, reconocida, imposible de enterrar del todo. Semanas después, Marta recibió otra carta. Esta vez no venía en un sobre amenazante, sino en uno sencillo, con sello de provincia. Al abrirla, encontró una hoja escrita a mano. «Hermana», decía, «supe por el tío Rogelio que al fin contaste lo que pasó. Me costó mucho escribirte, pero cuando me dijeron que mencionaste mi nombre y que leíste mi carta, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Viví muchos años creyendo que la casa de Puebla me había tragado. Ahora entiendo que no era la casa, era el silencio. No sé si pueda volver pronto. Todavía me cuesta. Pero quería que supieras que, donde sea que esté, ya no me siento sola. Gracias por no dejar que nuestra historia siguiera siendo un secreto comprado. Cuida la casa. No porque nos deba nada, sino porque ahora, al fin, guarda algo distinto, la verdad». Marta dobló la hoja con cuidado y la guardó en la cajita de madera, junto con la primera carta. Bajó al patio, donde el sol de Puebla caía oblicuo sobre las bugambilias. La casa se sentía distinta, ya no como un ataúd lleno de cosas no dichas, sino como un lugar viejo que, por fin, había respirado. Los vecinos seguirían llamándola la casa de la enfermera. Algunos seguirían contando historias de lágrimas en la noche, de sombras en la ventana del cuarto de Clara. Pero, para Marta, aquello ya no era horror puro, era memoria. Memoria de lo que su familia hizo mal, de lo que otros les hicieron y de cómo, al final, dejaron de permitir que el miedo decidiera por ellos. Y así, en una calle empinada de Puebla, entre fachadas color pastel y el eco de las campanas, la casa de la enfermera dejó de ser solo el lugar donde una familia quiso enterrar la verdad. Se convirtió en el recordatorio de que, aunque el silencio puede durar décadas, siempre basta una persona cansada de esconderse para que las paredes hablen y el horror, por fin, tenga nombre. La vida de Marta empezó a cambiar de formas que ella nunca habría imaginado. No fue de un día para otro, ni con grandes gestos heroicos. Fueron detalles pequeños, cotidianos, que poco a poco fueron despejando la neblina que había vivido instalada sobre su cabeza. En el hospital, algunos colegas se enteraron, por rumores, por comentarios de pasillo, de que estaba envuelta en un caso viejo de negligencia y corrupción. Pero también supieron que había decidido hablar. Hubo quienes la miraron con desconfianza, pensando que podía traer problemas. Otros, en cambio, empezaron a acercarse en silencio para contarle sus propias historias. «A mí también me ofrecieron dinero una vez», le confesó una enfermera joven, mientras cambiaban las sábanas de un paciente. «No lo acepté, pero nadie investigó nada. Solo querían que firmara un reporte editado. Yo vi cómo desaparecieron un expediente completo», añadió un camillero en otra ocasión. «Y el doctor que se quejó terminó en un turno horrible, casi como castigo». Marta escuchaba, asentía, y se dio cuenta de que lo que había cargado como un pecado individual era, en realidad, el reflejo de algo mucho más grande. Un sistema que se acostumbró a que casi todo se podía negociar, desde las camas hasta las conciencias. Lo suyo, lo de la familia Herrera, lo de Clara, era una historia particular dentro de una estructura torcida. Eso no le quitaba culpa, pero le daba contexto, y poco a poco también le daba fuerza. La Comisión de Derechos Humanos siguió investigando. Llamaron a declarar a antiguos directivos, buscaron expedientes archivados, cruzaron versiones. Nada iba a devolverle la vida a Julián Herrera ni a borrar los abusos que Clara había sufrido, pero empezaron a dibujar un mapa más completo de responsabilidad. En ese mapa aparecían nombres que nunca habían sido mencionados. Entre ellos, el del representante de la familia, que había llevado el sobre al hospital,
y el de un administrador del mismo hospital que había autorizado ciertos arreglos informales para evitar demandas. Un día, la abogada que llevaba el caso llamó a Marta para darle una noticia inesperada. «Hemos llegado a un acuerdo preliminar», dijo. «El hospital va a reconocer fallas estructurales en la atención de su familiar, y la familia Herrera aceptó que hubo actos irregulares de parte de su representante sin que eso recaiga únicamente en usted». «¿Y qué significa eso en la práctica?», preguntó Marta, todavía con cautela. «Significa», respondió la abogada, «que oficialmente usted deja de ser la responsable principal de lo que ocurrió. Su nombre no será usado más como único ejemplo de negligencia. También significa que tanto el hospital como la familia tendrán que ofrecer disculpas públicas y establecer medidas de no repetición. Y, si usted lo desea, puede recibir una compensación simbólica, no como pago por su silencio, sino como reconocimiento de que fue puesta en una situación injusta». Marta se quedó callada por unos segundos. Compensación. La palabra le supo amarga por un instante, como si volviera a tener el sobre entre las manos. Pero ahora el contexto era otro. No había acuerdos en pasillos oscuros, ni amenazas veladas, ni cartas deslizadas por debajo de la puerta en plena noche. Había un expediente, firmas, actas. «Acepto la disculpa», dijo al fin, «y las medidas para que no se repita, pero esa compensación quiero usarla para algo muy específico». «Podemos hablarlo», respondió la abogada. «¿En qué está pensando?» «En aumentar una cama que no existe», respondió Marta, «en un espacio que nadie quiso ver». La idea había empezado a tomar forma en su cabeza desde que leyó la carta de Clara y escuchó a otros trabajadores del hospital contar sus historias. Cuando la comisión le preguntó qué quería hacer con el dinero, lo dijo sin rodeos. Quería destinarlo a un pequeño fondo para apoyo psicológico y legal de personal de enfermería y pacientes en situaciones de abuso o presión indebida. Algo modesto, pero real, que empezaría con un cuartito dentro de la misma casa de la enfermera. «¿En tu casa?», se sorprendió Rogelio cuando ella se lo contó. «Sí», respondió Marta. «Esa casa fue el lugar donde se escondieron culpas y miedos. Ahora quiero que sea el lugar donde se hablen, aunque sea en pequeño». Durante semanas, después de sus turnos, Marta estuvo limpiando, pintando y arreglando el cuarto del fondo, no el de Clara, sino otro que había estado medio vacío. Quitó muebles viejos, parchó grietas, colgó cortinas sencillas. Con la ayuda de un psicólogo voluntario y una trabajadora social que conoció en la comisión, acondicionaron el espacio como una sala de atención. Una mesa con sillas, un par de sillones, una lámpara cálida, una repisa con folletos informativos. En la puerta escribió a mano un letrero sencillo: «Escucha y apoyo». No era un consultorio formal, ni un gran centro, pero era un comienzo. Las primeras personas en cruzar esa puerta fueron, justamente, compañeras de Marta. Mujeres que estaban cansadas de ser tratadas como piezas reemplazables, que habían sido regañadas injustamente por médicos, que habían sufrido acoso y no sabían cómo reaccionar. Algunas solo necesitaban hablar y llorar. Otras querían orientación para levantar quejas sin miedo a perder su trabajo. «Yo pensé que estaba exagerando», dijo una con voz quebrada. «Pero cuando escuché tu historia, sentí que no estaba loca». «No están locas», respondía Marta. «Es que nos enseñaron a aguantar hasta que nos rompen. Eso tiene que cambiar, aunque sea poquito a poquito». La noticia corrió por el barrio de manera distorsionada, como siempre ocurre. Algunos decían que la casa de la enfermera se había convertido en un consultorio de psicólogos para pobres. Otros, que Marta estaba reviviendo fantasmas al hablar de lo que había pasado. Hubo quienes la criticaron,
diciendo que era peligroso meterse con gente de peso. Pero también empezaron a llegar personas del mismo barrio contando situaciones que de otra forma se habrían quedado en susurros. Una tarde, mientras barría el pequeño jardín frontal, Marta vio acercarse a un hombre de mediana edad, con gorra y chamarra sencilla. Al llegar a la puerta, se la quitó con respeto. «¿Aquí es donde vive la enfermera Marta?», preguntó. «Sí», respondió ella. «¿En qué puedo ayudarle?». El hombre dudó. «No sé si se acuerde de mí», dijo. «Yo era camillero en aquel hospital cuando lo de don Julián». Marta lo miró con atención. Vago, pero sí. Había algo familiar en su rostro. «Creo que sí», respondió. «Han pasado muchos años». «Yo fui el que vio al tipo del sobre», dijo él bajando la voz. «Y también vi cuando el administrador lo dejó pasar por atrás para que nadie lo registrara. Nunca dije nada. Tenía miedo. Pero escuché que usted habló y pensé que ya no quería quedarme callado». Marta lo invitó a pasar. Mientras él contaba su parte de la historia, ella sintió que algo se acomodaba dentro de sí. No era justicia perfecta, ni un final de película. Era simplemente la suma de voces que antes estaban rotas y dispersas. Unos meses después, recibió otra carta de Clara. Esta vez había una foto. En ella, Clara aparecía con algunas canas en el cabello y el uniforme de una clínica pequeña, sonriendo tímidamente. «Todavía no estoy lista para volver a la casa», escribía, «pero le conté a una paciente de acá lo que tú hiciste. Me dijo que en su pueblo hay una enfermera que también quiere dejar de callar. Parece que tu historia viaja más rápido de lo que crees. Si algún día vuelvo, no quiero que esa casa sea la de los gritos y los hombres de traje. Quiero que sea la casa donde mi hermana y yo podamos sentarnos en el patio con un café, sin que nos pese el techo sobre la cabeza». Marta colocó la foto en el tocador del cuarto de Clara, olvidando el polvo que alguna vez lo cubrió todo. De vez en cuando entraba ahí solo para mirar la imagen y recordar que, aunque la vida las había golpeado de maneras distintas, seguían unidas por algo más que la sangre. La decisión de no volver a dejar que otros compraran su silencio. Con el tiempo, la historia de la casa de la enfermera en Puebla dejó de ser solo un rumor de horror. Se convirtió en una especie de leyenda contemporánea, que los jóvenes contaban mezclando realidad y exageración. Que si antes se escuchaban lamentos de una muchacha, ahora se oían voces de mujeres hablando fuerte. Que si antes llegaban hombres de traje a imponer miedo, ahora llegaban personas con carpetas y cuadernos a buscar ayuda. Algunos decían, incluso, que en las noches frías se veía, a través de la ventana del cuarto de Clara, la silueta de una joven sentada leyendo una carta, pero que ya no lloraba, sonreía levemente, como quien por fin ha sido escuchado. Marta nunca supo si eso era verdad o solo la necesidad de los vecinos de darle forma de fantasma a las cosas que no entendían. Lo que sí sabía era que la casa, aquella construcción de muros gruesos y ventanas altas, ya no la asustaba. Seguía vieja, seguía crujiendo con el viento, seguía guardando sombras en las esquinas. Pero ahora, cada vez que ella cruzaba la puerta después de un turno agotador, sentía que las paredes la recibían con algo parecido al alivio. Porque la verdad que su familia intentó enterrar no desapareció, se transformó. De peso muerto pasó a ser raíz. Una raíz dolorosa, sí, pero firme, que sostenía una nueva forma de habitar ese espacio. Y mientras en Puebla seguían sonando las campanas, subiendo la neblina de las calles empinadas y bajando el frío de los volcanes, la casa de la enfermera se mantuvo ahí, silenciosa y atenta, recordando a todos que hay horrores que solo se vencen cuando alguien se atreve a nombrarlos. A partir de cierto punto,
La vida dejó de darle nuevas escenas a la historia de Marta y, más bien, empezó a darle profundidad a lo ya vivido. No hubo giros espectaculares ni revelaciones de último minuto, solo días que poco a poco iban confirmando que las decisiones que había tomado no tenían marcha atrás, y tampoco la necesitaban. Un año después de aquella primera reunión con la comisión, la casa de la enfermera ya no era solo su hogar y un pequeño espacio de apoyo. Se había convertido en un punto de referencia silencioso para muchas personas que trabajaban en hospitales de Puebla. No tenía letrero oficial, ni horario fijo, ni permisos complicados. Simplemente corría la voz de que, si llegabas una tarde, tocabas y encontrabas la puerta entreabierta, alguien te iba a escuchar sin juzgarte. «Aquí no arreglamos todo», decía Marta cada vez que alguien se desbordaba. «Pero al menos no tienes que cargarlo sola». El barrio también la miraba distinto. Las mismas señoras que antes murmuraban que en esa casa pasaban cosas feas, ahora la saludaban desde las banquetas, algunas con respeto sincero, otras con curiosidad. Hubo quien le llevó pan dulce, quien le pidió un consejo para lidiar con un hijo enfermo, quien le confesó que siempre había sentido algo raro al pasar frente a esa fachada, como si la casa quisiera decir algo. A todos les respondía con calma, sin entrar en detalles que no hicieran falta. Una tarde de otoño, cuando el aire olía a pan de muerto y a incienso, Marta regresaba del mercado con una bolsa de flores naranjas. Iba a poner un pequeño altar en honor a su madre, a su padre, a pesar de todo, y a todos los pacientes que habían muerto en sus manos, los que se había esforzado por cuidar, y aquellos a los que sabía que el sistema les falló. Al doblar la esquina, se detuvo en seco. Frente a la casa había un coche foráneo con placas de otro estado. Apoyada en la barda, mirando la fachada con una mezcla de nostalgia y temor, había una mujer de su edad, con el cabello recogido y unos ojos que Marta habría reconocido incluso con los años encima. El corazón se le alborotó. «Clara», susurró, casi sin voz. La mujer volteó. Por un segundo, ninguna de las dos se movió. El tiempo entre la última vez que se vieron y ese momento se estiró como una goma, tensa y frágil. Luego, Clara sonrió apenas, con esa misma sonrisa que tenía de adolescente cuando se metía en problemas y no sabía cómo explicarlo. «Hola, hermana», dijo. «¿Todavía me reconoces o ya soy parte de las leyendas del barrio?» Marta dejó la bolsa en el suelo y la abrazó con fuerza, como si quisiera comprobar que era real. Sintió el olor a champú barato, a sudor de viaje largo, a carretera. Clara se aferró a ella con la misma intensidad. Ninguna de las dos dijo perdón. No hacía falta. Las cartas, los silencios rotos, las decisiones difíciles ya habían hecho ese trabajo. Entraron a la casa juntas. Clara caminó despacio por el pasillo, como si pisara los restos de un sueño antiguo. Tocó las paredes, miró el patio, se detuvo frente a la puerta de su cuarto. «Pensé que la habías cambiado por completo», dijo. «No pude», respondió Marta. «Solo lo limpié y puse tu foto». Clara vio su propia imagen, más joven, clavada en el tocador. Sonrió con tristeza. «Qué raro verse así», murmuró, «como si fueras otra persona». «Lo eres», dijo Marta, «y yo también. Pero la casa sigue siendo la misma testaruda de siempre». Bajaron al cuarto que Marta había acondicionado como escucha y apoyo. Clara lo recorrió con la mirada, pasando los dedos por los respaldos de las sillas, viendo los folletos, la lámpara cálida. «Así que convertiste la casa del horror en consultorio», comentó con humor negro. «Eres más valiente de lo que siempre te diste crédito». «Solo me cansé de esconder las cosas bajo la cama», respondió Marta, «y pensé que, si la casa ya había cargado con tanto silencio, podía soportar un poco de verdad». Se sentaron en la mesa, una frente a la otra.
el ruido lejanos de los coches subiendo la calle, las voces de niños jugando, el pregón de un vendedor de camotes en la esquina. Todo entraba por la ventana como una banda sonora suave. «Me enteré de lo que hiciste», dijo Clara. «Lo de la comisión, lo del hospital, lo de los Herrera. Pensé que se iban a vengar». «Lo intentaron», admitió Marta, «pero estaban más cansados que nosotros, y también tenían sus muertos en el closet». «Eso nunca les falta», murmuró Clara. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Por primera vez en años, podían darse el lujo de callar sin miedo, solo dejándose acompañar por la presencia de la otra. «¿Sabes qué es lo que más me dolió todo este tiempo?», preguntó de repente Clara. «No fue lo que me hicieron. Fue sentir que mi historia se quedó atrapada en esta casa, que nadie afuera iba a creerme». «A mí me dolía otra cosa», respondió Marta. «Creer que, si contaba lo del hospital, iba a hundir a todos, inclusive a ti. Por eso me quedé callada. Por eso acepté cargar con una culpa que no era solo mía. Ahora entiendo que el silencio nos enterró a las dos». «Y a la casa», añadió Clara mirando alrededor. «Por eso se sentía tan pesada». Marta asintió. Luego se levantó y fue a la cocina. Regresó con 2 tazas de café y un plato con pan de muerto. «No sé cuánto tiempo te vayas a quedar», dijo. «Ni te voy a pedir que te quedes si no quieres. Pero mientras estés aquí, esta casa no es un lugar de castigo. Es tu casa también». «Me voy a quedar unos días», respondió Clara. «Después veré. Pero, por primera vez en años, no siento que me falte el aire al cruzar esta puerta. Eso ya es mucho». Los días que siguieron fueron, en apariencia, simples. 2 hermanas limpiando juntas, haciendo comida, riendo por cosas pequeñas, discutiendo por tonterías. Pero debajo de esa normalidad se estaba reescribiendo algo importante: la relación entre ellas y la relación con la casa. Un sábado, mientras acomodaban unas sillas para una reunión pequeña, llegó una joven enfermera que Marta no conocía. Venía nerviosa, con los ojos hinchados de llorar. «Me dijeron que aquí escuchan», dijo desde la puerta. «Me pasa algo en mi trabajo y no sé con quién hablar». Marta la miró, luego miró a Clara. «Pasa», dijo. «Siéntate. Aquí nadie está obligada a callar». La muchacha entró, se sentó y empezó a contar una historia que, en esencia, se parecía a muchas otras. Turnos abusivos, médicos que las tratan como sirvientas, un intento de encubrir un error grave. Mientras hablaba, Marta tomaba notas. Clara, a su lado, la escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. «No sé qué hacer», terminó la joven. «Si lo denuncio, capaz me corren y ponen a otra. Si me callo, siento que traiciono a la familia del paciente». «Lo primero», dijo Marta, «es que ya diste un paso, no lo estás guardando sola. De aquí podemos pensar juntas qué sigue». Clara añadió: «Y no eres la problemática por no querer ser cómplice. Ya usaron esa palabra contra nosotras antes, no te la creas». Cuando la joven se fue, con algunas opciones en mente y una cita futura, Clara se quedó mirando a Marta. «Nunca imaginé verme del otro lado de la mesa», dijo. «Siempre pensé que si volvía a entrar en un hospital, iba a salir corriendo». «No soy psicóloga ni abogada», respondió Marta. «Solo sé qué se siente quedarse atrapada en una historia que otros escriben por ti. Si podemos evitar que alguien más pase por lo mismo, aunque sea un poquito, vale la pena». Esa noche, el viento frío bajó con fuerza de los volcanes y golpeó las ventanas. Marta se despertó a mitad de la madrugada con el sonido de la madera crujiendo. Se levantó, recorrió el pasillo en penumbras y se detuvo frente al cuarto de Clara. La puerta estaba entreabierta. Dentro, su hermana dormía profundamente, respirando tranquila. Sobre la mesa de noche, la foto actual y la antigua estaban una junto a la otra, como si el pasado y el presente se hubieran puesto, al fin, de acuerdo. Marta bajó al patio.
El aire era frío pero limpio. Miró hacia arriba. El cielo de Puebla estaba despejado, salpicado de estrellas que en la ciudad casi nunca se dejan ver. La casa, con sus paredes húmedas y techo gastado, se recortaba contra la noche como un animal viejo que al fin había soltado un peso demasiado grande. «Ya, casa», murmuró casi en broma. «Ya hablamos, ya te escucharon. Ahora descansa un rato. Tal vez fue solo el viento, tal vez fue imaginación». Pero por un momento, Marta sintió que el crujido de las vigas sonaba distinto, menos quejumbroso, como cuando uno se estira después de estar mucho tiempo encogido. A partir de entonces, nadie volvió a dejar sobres amenazantes bajo la puerta. Las únicas cartas que llegaron fueron de pacientes agradecidos, de colegas que habían oído de la enfermera de Puebla que se atrevió a hablar, y de Clara, cuando viajaba a otros lugares a dar talleres modestos sobre derechos de quienes cuidan a otros. La casa siguió teniendo su fama, pero ya no como la casa del horror. Ahora era la casa donde, alguna vez, una familia quiso enterrar un secreto, y no pudo. Y así, mientras las estaciones cambiaban sobre las calles empedradas, las bugambilias seguían trepando por los muros y las campanas de las iglesias marcaban las horas. La casa de la enfermera se mantuvo en pie. No perfecta, no reparada del todo, pero viva. Como Marta, como Clara. Como todas esas personas que, alguna vez, entendieron que el verdadero terror no está en las sombras que se mueven solas, sino en lo que puede ocurrir cuando los poderosos compran silencios. Ese fue, al final, el horror que la familia quiso enterrar y que la casa se negó a olvidar. Y fue, también, la razón por la que, muchos años después, cuando alguien pasaba frente a esa fachada y preguntaba por qué se veía tan vieja pero tan firme, los vecinos respondían con una media sonrisa. Porque es una casa que ya escuchó la verdad, y una casa así, aunque cruja, ya no se cae tan fácil. Con el tiempo, la historia de la casa de la enfermera empezó a llegar más lejos que las calles empedradas de Puebla. No salió en noticieros nacionales, ni se volvió escándalo de portada, pero se coló en conversaciones de cafetería, en pasillos de hospitales, en reuniones discretas entre trabajadores cansados de aguantar. Dicen que en Puebla hay una enfermera que enfrentó a una familia poderosa y al mismo hospital, murmuraban unos. Dicen que su propia casa fue testigo de todo, respondían otros. Marta no buscaba fama. Cada vez que alguien llegaba con curiosidad morbosa, esperando escuchar una historia de fantasmas espectaculares, ella bajaba un poco la voz y decía: «Aquí lo más aterrador nunca fueron los espectros, fue la cobardía de quienes preferimos callar. Y lo más milagroso tampoco vino del cielo, vino de empezar a decir la verdad, aunque doliera». Esa frase se le quedó grabada a muchos. Un día, la Comisión de Derechos Humanos organizó una pequeña mesa de diálogo en un auditorio modesto, no muy lejos del hospital donde todo comenzó. Invitaron a personal médico, estudiantes de enfermería y algunos familiares de pacientes. Marta no quería ir al principio. Le daban nervios los micrófonos y las sillas en fila. Pero Clara insistió. «No tienes que ser heroína», le dijo. «Solo cuenta lo que ya contaste, pero sin paredes escuchando». «Las paredes siempre escuchan», respondió Marta, medio en serio, medio en broma. «Pero ahora ya no me da tanto miedo». Subió al escenario con las manos sudando. No leyó ningún discurso preparado. Solo respiró hondo y comenzó. «Yo no vengo a dar lecciones», dijo. «Vengo como alguien que se equivocó por miedo, que aceptó dinero que no debía aceptar y que permitió que a su propia hermana la usaran como moneda de cambio.
Vengo también como alguien que un día se hartó de cargar sola con eso. Contó una vez más el episodio en el hospital, el sobre con dinero, el silencio de los directivos, el trato que atrapó a Clara en la casa de la familia Herrera, su huida, la culpa, la casa en Puebla que se llenó de lamentos. Habló de la carta que recibió años después, del cuarto cerrado, de la confesión escondida, de la decisión de enfrentarse a quienes tenían apellido pesado y abogados caros. El horror, dijo, mirando al público, no fue solo ver morir a un paciente en condiciones injustas. El horror fue darnos cuenta de que, cuando tienes miedo, puedes convertirte en parte del problema y que el silencio, cuando se acumula en una casa, en un hospital, en un país, termina aplastando a los más débiles. Luego habló de lo que vino después, las investigaciones, las disculpas, el pequeño fondo para apoyo, el cuartito de escucha y apoyo, las historias que ahora llegaban a su mesa. No prometió soluciones mágicas, solo contó cómo, al menos en su pequeña esquina del mundo, algo se había movido. Cuando terminó, el auditorio estaba en silencio. Luego, una joven de la primera fila levantó la mano. Yo tengo miedo de pasar por lo mismo, dijo, pero al escucharte siento menos vergüenza de tener miedo. Marta sonrió con los ojos brillosos. El miedo no es el problema, respondió. El problema es cuando el miedo manda más que tu conciencia. Yo lo dejé mandar durante años, y la casa lo pagó con sus paredes, y mi hermana con su vida entera. No se trata de no tener miedo, se trata de no quedarnos a vivir para siempre dentro de él. Esa noche, de regreso en la casa, Marta se sentó en el patio con Clara. Tenían una olla de café en medio y una cobija sobre las piernas. Desde ahí, podían ver el cielo de Puebla recortado entre los techos. ¿Te acuerdas de cuando éramos niñas y jugábamos a que esta casa era un hospital?, preguntó Clara, riéndose. Tú eras la doctora, yo la paciente dramática. Y ahora las dos terminamos siendo un poco de todo, respondió Marta. Pacientes, doctoras y testigos. Se quedaron un rato en silencio, oyendo el sonido lejano de un organillero, los pasos de algún vecino, el ladrido de un perro. La casa con sus muros gastados parecía escuchar también. ¿Sabes qué es lo único que todavía me asusta?, dijo Clara al cabo de un rato. ¿Qué? Que la gente piense que lo que hiciste fue algo extraordinario y por eso no se animen a hacerlo ellos. Que digan, es que Marta es muy valiente, yo no podría. Marta soltó una risa breve. Si supieran lo cobarde que fui durante tantos años, respondió. Lo único extraordinario fue el cansancio. Me cansé de no dormir, de sentir que la casa respiraba por mí. Cualquiera puede cansarse así, Clara asintió. Entonces, cuando te pregunten, diles la verdad, que no fuiste valiente, fuiste harta. Eso voy a decir, sonrió Marta. Que la valentía empezó el día que me harté de sentir miedo en mi propia casa. Pasaron los meses. El cuartito de apoyo siguió funcionando. Algunas historias encontraban caminos legales, otras solo consuelo. El hospital cambió ciertas normas, no todas, pero suficientes para que algunos trabajadores notaran la diferencia. Protocolos más claros, canales de denuncia un poco menos hostiles. La familia Herrera, por su parte, se mantuvo en un discreto segundo plano. No volvieron a mandar abogados a la casa de Puebla. Tomás, el hijo que había escuchado todo en la reunión, envió una sola carta, breve, sin membrete. No sé si alguna vez podamos reparar lo que mi familia hizo, decía, pero al menos sé que ya no estamos mintiendo sobre ello. Gracias por obligarnos a mirar donde no queríamos mirar. Marta guardó también esa carta en la cajita de madera, junto con las de Clara y algunos recortes. No como trofeos, sino como recordatorio de que, detrás de cada sobre, de cada firma, de cada expediente, hay personas que toman decisiones. Algunas dañan, otras intentan sanar.
Una tarde cualquiera, mientras regaba las bugambilias del frente, un niño que pasaba de la mano de su abuela se detuvo y señaló la casa. «Abue, ¿esa es la casa embrujada?», preguntó con curiosidad. La señora miró a Marta, que sonrió desde la puerta. «Antes decían eso», respondió la abuela. «Ahora dicen que es la casa donde ayudan a los que traen cosas pesadas en el corazón». «¿Y ya no da miedo?», insistió el niño. «Solo da miedo cuando uno viene a esconder cosas», intervino Marta, con suavidad. «Si vienes a sacar lo que te duele, al contrario, se siente más ligero». El niño asintió, como si guardara esa información para más adelante, y siguió caminando. Marta volvió al patio, dejó la regadera a un lado y se sentó en una silla de metal. Miró alrededor. El pasillo largo, las puertas, las ventanas con sus vidrios un poco ondulados. Cada rincón tenía una historia. Algunas dolían, otras ya no tanto. Pensó en su padre, en su madre, en el paciente del hospital, en el hombre del sobre, en los abogados, en los directivos, en Tomás Herrera, en la abogada de la comisión, en la enfermera joven que había llegado llorando, en el camillero que finalmente habló, en Clara durmiendo por fin en su cuarto sin pesadillas. Y pensó, sobre todo, en sí misma, en la mujer que había sido, doblada por la culpa, y en la que era ahora, cansada, pero en paz. No había final feliz perfecto. El pasado no se borraba, los daños no desaparecían, pero había algo que antes no existía. Una sensación de que, al fin, la vida y la casa apuntaban en la misma dirección. Aquella noche, antes de acostarse, Marta hizo algo simple. Se detuvo en el marco de la puerta del cuarto de Clara, miró hacia adentro y apagó la luz, sin miedo. Luego cruzó el pasillo, entró a su propio cuarto y cerró la puerta con un gesto tranquilo, no defensivo. La casa crujió como siempre, el viento golpeó las ventanas como siempre, los ruidos de la calle llegaron amortiguados como siempre. Pero adentro, en ese pequeño universo de muros viejos, ya no había secretos esperando ser descubiertos, solo historias que por fin habían sido contadas. Y así, en Puebla, la casa de la enfermera se quedó siendo lo que siempre debió ser. Un hogar humilde, imperfecto, habitado por mujeres que aprendieron tarde, pero a tiempo, que el verdadero horror se alimenta del silencio y que la única forma de derrotarlo es atreverse a hablar, aunque la voz tiemble. Ese fue el final de la verdad oculta de la casa de la enfermera. No un grito, no un exorcismo, no una tragedia nueva, sino algo más sencillo y por eso mismo más poderoso. Un suspiro largo de alivio, compartido entre paredes que, por primera vez en décadas, podían descansar.